La Ciudad de México esconde lugares con memoria. ¿Quieres conocer su historia? Escúchala aquí, a la vuelta. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Yo soy el Padre Santo y haciendo honor a la costumbre me encuentro con Fray Sebastián de la Cruz y el Señor Cortés, esperándolos a ustedes la mejor de las compañías que nos escuchan. Y en esta ocasión estamos aquí en el Callejón de San Jerónimo, en una accesoria de lo que es una vecindad que lleva por nombre Esmirna, que hará referencia a lo que les vamos a platicar el día de hoy sobre un hecho que sucedió aquí a la vuelta. En efecto, buenas tardes, reverendo y santísimo padre. Qué bueno que por fin estamos de nuevo. Sí, ya hacía falta. Y bueno, en efecto, como decía, vamos a hablar acerca de un lugar que ese nombre de Esmirna tiene mucho que ver. Nos encontramos en el Callejón de San Jerónimo, justamente en la parte trasera de la actual Universidad del Claustro de Sor Juana. Exactamente. Y pues vamos a hablar de una bola de situaciones interesantes que ocurrieron en torno a este lugar fundamental para la historia de la ciudad. Sí, claro, yo creo que no hay nadie que en época preparatoriana, habiendo recibido su identificación oficial, haya venido en las cercanías de este lugar a estrenarla. Y pues sería interesante que también se enteraran que aquí pasaron cosas interesantes que no distan mucho de lo que tal vez está sucediendo en estos días. Mismos momentos. Sí. Sí, claramente, pues vamos a hablar de las historias que tiene este convento detrás. Una serie de historias que además las mujeres han sido fuertemente protagonistas de ellas. Exacto. Bueno, ¿y de qué lugar hablamos en concreto? Pues es el convento de San Jerónimo, que se funda por iniciativa de doña Isabel de Guevara. Y pues, ¿qué tiene de importante este lugar? Que de 1668 a 1695 estuvo doña Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Yo creo que una de las mujeres más ilustres, si no es que la más. Y pues eso es para mí un placer, el poder estar tan cerca de donde escribió aquellos versos tan... Y desarrolló toda su obra, sí. La décima musa, el Exactamente. Fénix de América, como también le llegó a llamar Sigüenza y Góngora. Sí. Bueno, y hay que decir que este era un convento de categoría. Gente bien venía de apellidos rimbombantes. Entonces, criollos, con Criollos, dinero. ajá, exactamente. Convento donde incluso las monjas llegaban a tener servidumbre. Es interesante. Celdas bastante amplias y cómodas. Sí. Poseían bienes, grandes bibliotecas. Bueno, y más o menos, cuénteme, Fray, ¿cuándo fue que el lugar cae en decadencia y los motivos? ¿Hacia qué año fue? Pues pensando en que doña Isabel de Guevara tiene la iniciativa de fundarlo en 1585 y que Sor Juana desarrolla toda su obra aquí por ahí de finales del siglo XVII, hablamos de que ya acabó el virreinato, viene la independencia del país, y cuando se viene toda la época de la Reforma, por ahí de la mitad del siglo XIX, 1855, el 1874 más o menos, con todo el movimiento de las leyes de reforma, y como sabemos, bueno, todo esto afectó fuertemente los privilegios y las propiedades de la iglesia, del clero. Exacto. Varias leyes promulgadas por el presidente Comonfort, por el presidente Juárez, por el presidente Lerdo de Tejada. Aquí en específico mencionan que fue durante el periodo de Lerdo, ¿no? De Lerdo, en efecto. Que pierde este lugar como tal iglesia y pasa a propiedad del Estado mexicano. En efecto, son estas leyes de la exclaustración y la desamortización de los bienes de la iglesia que hace que la iglesia pierda el control del predio y pase a manos del Estado mexicano para, bueno, las necesidades que sean, para vender las tierras, para utilizar los edificios para otros fines, con este intento de volver a México un Estado laico con una separación de iglesia y Estado. ¿Y qué hace el Estado? Pues lo que hace todo el tiempo hasta nuestros días, ¿no? Darle la madre a las cosas, en exactamente. Efecto, dejar que se destrocen, se derruyan, y más con los grandes monumentos históricos que siempre terminan pasados por encima y que el presupuesto se les escatima. Y bueno, al parecer este predio se invade, ¿no? Se vuelve vecindades. Hay que mencionar y recalcar que está en un área que se consideraba, y pues, tal vez hasta la fecha, un poquito peligrosa,
donde la memoria al parecer no suelta y sigue habiendo un poquito de cuestiones un tanto interesantes, tal vez ilegales alrededor. Seguramente. Sí, sí. Sí, pues, en efecto, desde finales del siglo XIX se habla de que es una de las zonas peligrosas de la ciudad, desagradables, seguramente todavía una de las zonas que huelen mal por las aguas que se pudren, y lleno de asaltos, de prostitución, exactamente. De vagos, asaltantes. Y de hoteles de menos de 200 varos aquí en Izazaga. De hoteles o baños incluso. En efecto, se vuelve una zona bastante detestable de la ciudad, no muy apreciada por estar hacia las afueras de la parte principal de la ciudad, que recordemos en la ciudad antigua. Exacto. Se limita casi al centro, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa después? ¿Cómo en manos de quién cae esto? Bueno, pues ¿quién le salva? Teniendo el gobierno la posesión del terreno, de la propiedad, ocurre que llega el compadre de Porfirio Díaz a la presidencia, un tal Manuel González, y por ahí de 1884 le encarga a uno de los más jóvenes pero más prometedores arquitectos de la época, Antonio Rivas Mercado. El presidente Manuel González le encarga construir una aduana por las alturas de Tlatelolco, y a falta de dinero por parte del Estado, porque todo estaba derrochado y mal invertido, no les queda más remedio que pagarle la obra al arquitecto, dándole como regalo, como pago, ahora sí que esta propiedad. Y claro, eso no le cayó nada bien al arquitecto Rivas Mercado, como ¿no? Sus deudores, Fray, le pagaron en especie. Pagaron en especie, perfecto. Y Antonio Rivas Mercado, pues no le cae nada bien. Hay que decir que Antonio Rivas Mercado era uno de los arquitectos más importantes del porfiriato. Se le dio muchos proyectos, se le apreciaba bastante dentro de la élite porfiriana. Y bueno, solamente para referencia, él es al quien se le encarga la construcción de la columna de la Independencia para la celebración del centenario en 1910, el año en que empieza la revolución. Y bueno, el señor Rivas Mercado aquí le viene a aventar un ojito, ¿no? Al lugar. Ve que se da cuenta que está hecho un asco. Está invadido. Y pues él, metiéndole pensamiento y horas de estudio a la situación, decide pues continuar con lo que ya era, ¿no? Una vecindad, solamente que la regulariza, hace algunas adecuaciones y le llama la roña, ¿no? Porque rascando dice que algo sale, ¿no? Algo iba a salir. Y pues esto se vuelve una vecindad donde otra mujer ilustre vivió días de su infancia. Que bueno, hay que entenderlo obvio, ¿no? También era una niña de buena familia. Una niña fifí, para utilizar el vocabulario de la época. Exactamente. Y le parecía interesantísimo a la niña venir aquí a escuchar las formas de dirigirse entre unos y otros en la vecindad. A jugar con los niños de la vecindad que había creado su padre. Una vecindad que además había hecho que se levantara la zona porque se volvió muy funcional, era muy segura. Exacto. Cambió mucho el ambiente. Le encantaba el caliche y el gesto entre los habitantes de esta vecindad. Andarse raspando las rodillas con los niños de las vecindades, jugando por ahí. Si esas paredes hablaran, ¿no? Pero además una mujer que también era muy, muy culta. Pues su padre se encargó de darle la cultura también, y que era rebelde, era una mujer muy culta que tenía ganas de hacer algo más, pensando en que estábamos hablando ya hacia los años 20, en que pues la sociedad seguía siendo muy conservadora, pero empezaba a haber algunos movimientos de mujeres cercanas, incluso Antonieta Rivas Mercado, que es de quien hablamos, la hija de don Antonio. Y bueno, hay que mencionar también que ella, en este ímpetu siempre de impulsar la cultura, era una mujer que necesitaba satisfacer esa necesidad de desarrollar algo en ese aspecto, y le presenta, ¿no?, a cierto grupo de personas, a los contemporáneos. Sí, Antonieta, pues con todas estas afanes intelectuales, espirituales que tenía, se contacta con un grupo del cual a veces no se habla mucho, hay que decirlo, en la educación. Era muy pobre educación en literatura en México. Se presenta con un grupo de intelectuales al que le llaman los contemporáneos, un poco herederos del movimiento del Ateneo de la Juventud, cercanos a Vasconcelos, de los grandes primeros estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria, que estaba en San Ildefonso en aquellos días. Hay que decir que este grupo de personas buscó por un tiempo el apoyo para desarrollar diversas cosas, entre ellas teatro, en el gobierno, pero al no encontrarlo, encuentran en Antonieta una mecenas, y ella en ellos también un lugar donde cultivar todas sus inquietudes. Exactamente.
Y entonces, en efecto, Antonieta Rivas Mercada se encuentra con personajes como Salvador Novo, cronista de la ciudad después, Javier Villaurrutia, Clementina Otero, Jaime Torres Bodet, José Gorostiza, conforman este grupo de los contemporáneos. Y empiezan a hacer teatro, ahora sí que aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta, precisamente. En la calle de Mesones. En Mesones 42, Antonieta abre un teatro, renta un local, le abre un teatro llamado El Ulises. El Ulises. Por ahí. Que hay que mencionar solo como dato, también había una revista que te llevaba el nombre. Que era donde publicaban todos ellos. Por ahí del año 1928 fundan incluso este lugar en Mesones, el Teatro Ulises, donde se empieza a acercar el teatro de todo el mundo a la cultura mexicana. Pero bueno, regresándonos un año precisamente a 1947, resulta que Antonieta, cuando muere su padre, hereda la propiedad del convento de San Jerónimo. Y en una de las secciones de este convento, la que está justamente enfrente de donde nos encontramos, en la esquina de Callejón de San Jerónimo con Isabel la Católica, en esa parte donde se especula que tal vez estaba la celda de Sor Juana, exacto. Crea un muy interesante lugar que en su momento se llamó El Pirata. Y hay que decir que era un congal de categoría, porque había que hacerle honor al claustro de categoría que hubo aquí, al convento de categoría. No perdió la estampa ni la figura. Y pues gracias. Y pues nada, pues mencionar que se bailaba danzón, que para la época era mal visto, ¿no? Por vulgar y cachondo, dicen, ¿no? Vulgar y cachondo, dicen las crónicas de la época. Sí. A la alta sociedad no le pareció que Antonieta, una niña fifí, viniera con una bola de revoltosos intelectuales a abrir este congal de Catego, El Pirata, que luego pasó en la zona, ¿no? En una zona que ya no estaba muy bien vista. Crean este lugar y principalmente se abre bailando danzón. De hecho, tenemos una crónica en que llega Antonieta al lugar con Manuel Rodríguez Lozano a bailar danzón, abren la pista y sí. Es una sensación. Decían que era una exquisitez verlos bailar. Cierto, se compenetraban muy bien, eran grandes amigos, pero amigos y nada más, porque pues este hombre nunca le correspondía a Antonieta. Habría que ver, ¿no? Habría que ver en qué derivó eso luego para la vida de Antonieta. Sí. Pero bueno, se volvió después cambia de nombre. Cambia de nombre. A Esmirna Dance Club, que de hecho curioso porque la vecindad aquí donde está este bello local en el que nos encontramos degustando una cerveza, se llama Vecindad Esmirna. Y se funda en el 87. El 87, a ver. Yo creo que haciendo honor a las situaciones que aquí acontecieron. Probablemente. A ver, me gustaría regresar para decir algo. Este lugar se volvió justamente muy famoso para los contemporáneos. Partían aquí, por si bien a gente intelectual, la cultural, le gustaba divertirse. Salvador Novo principalmente era un personaje muy festivo de esta ciudad. Sí. Venían y era su centro de reunión. La gente que solía ir a ver teatro al Ulises regresaba para acá a seguir festejando. Afteriar, ¿no? Se aferraban. Al after, claro. Y en efecto, con los años cambia de nombre. Hay que decir que Antonieta muere muy joven. Ella nace en 1900 y muere en 1931. Se suicida en la Catedral de Notre Dame. Ya luego podremos hablar de Antonieta y de la Casa Rivas Mercado, tal vez. Pero se suicida y aún así su congal de Catego va hacia arriba y se queda operando ya con el nombre de Esmirna Dancing Club hasta los años 60. Quisiera hacer aquí una anotación que, pues al parecer la historia se repite, ¿no? Es cíclica. Este lugar era mal visto por gente del alta, pero por la gente de cultura. Era un lugar de entretenimiento donde sabían que la realidad y la crudeza de las cosas era interesante de experimentar. Casi como algún estudiante de letras seguramente de esta universidad que estará en estos momentos en la Lagunilla degustando una michelada, pues así similar en la época. Venían aquí a darse su baño de pueblo, a divertirse, a bailar y a ser criticados porque era lo que pasaba, ¿no? Sí, muy común que la gente cercana a la cultura también guste de bajar a dar su baño de pueblo. Sí, exactamente. Pues el lugar se mantiene hasta los 60 como lugar de baile
Y es curioso, ¿no? Ese contraste, como un lugar que en su momento era sacro y que hoy día, al ser universidad tenemos idealizado, haya caído algo que mucha gente podría considerar tan vulgar como un salón de baile. Y hay que mencionar que era salón de baile, pero también había una parte que seguía siendo vecindad, y mencionan que una panadería que por ahí también, en fin, era de todo menos sagrado. Claro, se había perdido totalmente. Y si bien Antonieta había tratado de rescatar la parte de que se volvió salón y le dio una arquitectura morisca preciosa, pues el lugar se siguió degradando, y más cuando después del 31 que muere Antonieta hasta el 60, pues probablemente al no estar bajo el control de una persona que entendía con qué lugar estaba tratando, se fue degradando. Y esto da pie como al último gran momento que ha tenido en su historia el convento de San Jerónimo. Porque hacia finales de los 60, una mujer cuyo apellido resuena y puede que hasta incomode. A mí me incomoda. A mucha gente le incomoda. Suena como a perros que defienden pesos. Margarita López Portillo, la hermana del presidente, el José López Portillo. Ella empieza a desarrollar una pasión muy fuerte por Sor Juana y la empieza a estudiar muy fuertemente, ayudada también por un famoso historiador del siglo XX llamado Francisco de la Maza. Y ella se encuentra en algún momento con que este lugar, que es una vecindad y que acaba de dejar de ser un salón de baile, se menciona es el que lugar donde Sor Juana vivió, y dice, ¿por qué está en este estado? Ella se venía a pasear, decían, o sea, venía y entraba y veía y le daba un coraje ver el estado de la situación. Ver que lo estaban derrumbando, haciendo y lo empezaron a derrumbar, y que se iba a construir aquí una torre comercial, algo así mencionaban, ¿no? Un centro comercial, me parece. Centro comercial. Y bueno, después de mucho batallar, logra entrevista con cierto presidente que igual presidente que acaba incómodo de mencionar muy también. Incómodamente de fallecer. Exactamente. Dicen que no hay mal que dure 100 años, hay que cambiar el dicho para decir no hay mal que dure 101 años. Exactamente. Logra entrevista con los secretarios, con los ministros del presidente Luis Echeverría, de infeliz memoria. Y en efecto, el empeño de esta mujer, Margarita López Portillo, logra que el presidente se interese por su proyecto y, en efecto, lo expropie, se lo apropie para el gobierno, pero esta vez no para dejarlo en la miseria como el gobierno de Juárez lo dejó, sino para recuperarlo para la utilidad pública. Y es en el 22 de septiembre de 1975 cuando empieza este muy lento proceso de recuperación, de reconstrucción. Dentro de todo este proceso que Margarita hizo, hay una anécdota interesante, chistosa, con una persona que ya había sido un frecuente de este lugar. ¿Pero quién dice usted quién era? ¿Era Nalgador Sobo? Nalgador Sobo, Salvador Novo. Salvador Novo, el cronista de la ciudad. Exactamente. A Novo, el presidente Díaz Ordaz, otro de infeliz memoria. Sí. Lo había nombrado el cronista de la ciudad, y cuando Margarita y su grupo de amigas se empezaron a interesar tanto por el rescatar el convento, Novo, con su humor ácido que caracteriza su literatura, dijo que este grupo de mujeres eran unas necrófilas que estaban obsesionadas con rescatar un cadáver virreinal. Y Margarita López Portillo, así fuerte Novo, ¿no? Una tontería que dijo Novo, pero no deja de uno de apreciar. Margarita derecha la flecha le contesta, ¿no? Diciendo, tú le quieres escatimar el mérito a Sor Juana que tiene y que se le merece. Y fíjate que ese talento que tenía Sor Juana no se lo pueden arrebatar tan fácilmente como a ti te pueden arrebatar la peluca. Porque hay que saber que Salvador Novo se paseaba por la Lagunilla utilizando pelucas de colores. Muy, muy vistoso y muy, muy queer como Salvador, como el gran Salvador era, ¿no? Pero hay que criticar a las grandes figuras también. Exactamente. Bueno. Y pues... ¿En qué año más o menos esto empieza a ser universidad? Parece que en el 79, cuando ya el hermano de Margarita López Portillo es el presidente, les entregan formalmente la propiedad del inmueble a la familia López Portillo, directamente a su hermana, encargada de cultura en su sexenio, para que se desarrolle lo que hoy es la gran referencia, tanto cultural, humanística y gastronómicamente, esta universidad de referencia, y se funda el claustro de Sor Juana en 1979. Y bueno, hasta el día de hoy hay que decir que lo sigue dirigiendo
los herederos de la familia López Portillo. Sí. Carmen Beatriz López Portillo, en 1998, después del fallecimiento de su tía Margarita, toma la rectoría y es actualmente la rectora, ¿no? Y hay que decirlo, es uno de los grandes proyectos culturales del país, una de las grandes universidades de referencia universidades de referencia en cuanto a humanidades, como decía, y además son los encargados de preservar el legado de Sor Juana, no solo el edificio, sino también la promoción de la obra. Y bueno, pues hay que mencionar que esto se hace mención y se trata aquí porque es más o menos nuestra intención, tratar de que se sepan las cosas tal y como sucedieron, que se platiquen, que usted que nos escucha se dé una vuelta por la ciudad, la transite, la camine, se siente, pero siéntese acá en la vecindad, no en esos localuchos de la esquina gentrificadores. Entonces, pues vengan, pídanse unas alitas de mango habanero, unos chicharroncitos, una modelo, cualquiera de una estos corona. Lugares con esto afuera que exactamente, respiren. Que uno puede venir a departir con los amigos, pero también a deleitarse con estar en un lugar tan importante. Y hay visitas, ¿no? En el convento se puede visitar, ¿no? Cierto, hay visitas, al parecer no es muy reciente. Los lunes uno puede marcar a la universidad y programar que se le dé un tour para conocer todas las instalaciones. Vénganse por su tempranito, después un sauna en el Señorial. En aquí a la Católica, vuelta. aquí a la vuelta. Y remata con una caguama aquí en San Jerónimo, en el callejón. Y bueno, y para ir cerrando, recordar esto que nos ha empezado a sonar en los lugares que visitamos, que estos lugares tienen memoria. Es curioso de ver que aquí se sigue tomando. Que se sigue bebiendo, que sigue siendo un lugar de fiesta, aunque ya no está dentro, y que el claustro de Sor Juan, el convento de San Jerónimo, parece que lo que mantiene es una memoria de mujeres que trabajan por él, desde Isabel de Guevara, Sor Juana Inés de la Cruz, Antonieta Rivas Mercado y en última instancia, pues Margarita López Portillo. Así es, pues creo que no hay nada más que agregar. Por ahora. Por ahora, estén ahí al pendiente de esta información. Pronto estaremos de vuelta con ustedes para que a ver qué les contamos, pero vengan, dense un lugar y pues nada. Pues podemos irnos en paz. Salud. Aquí a la vuelta es un podcast de crónica, patrimonio y turismo local de la Ciudad de México, presentado por Padre Santo y Fray Sebastián de la Cruz. Producción, Señor Cortés. Síguenos en nuestras redes sociales como aquialavuelta.podcast en Facebook e Instagram.